Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida de nuevo a Sobre la Red. Y la razón por la cual estoy haciendo este video, este capítulo en particular, es muy específica. Y es que en uno de mis videos de TikTok recibí un comentario, que es el que estás viendo en pantalla. Y pues precisamente vamos a hablar de eso, porque la verdad es que me pareció un muy buen tema, que creo que merecía la pena un video más largo para poder explayarme, como estoy seguro de que ya sabrás que me gusta hacerlo. Y no era algo que quisiera tratar en un video pues de TikTok, que sé que va a llegar a muchísimas más personas. Además, me parece que este formato es mucho más ad hoc para, pues, platicarlo, ¿no? Que es la idea de esto, al mismo tiempo que respondemos, pues, esta pregunta. Y cabe aclarar que todo esto es de acuerdo a mi experiencia, lo que yo hice, porque hoy tengo bien choco este collar, ahí está. Porque es muy probable que muchas de las cosas que hice o que no hice, pues hayan sido un error, un acierto. Y pues estaría súper padre que alguien que tuviera más conocimientos, muchos más conocimientos que yo en cuanto a fisioterapia y ortopedia, pues pudiera dejar sus comentarios, ¿no? Entonces, mira, perdón, comenzar contándote pues la historia de qué rayos sucedió, ¿no? Yo llevo jugando voleibol, ya ni sé cuántos años llevo, pero sé que ya llevo bastantes años. O sea, no soy una persona novata en este deporte. Y durante un tiempo fui profesor de voleibol para una secundaria privada. Estuvo súper padre, es una etapa de mi vida que casi no he platicado. La cosa es que cuando fui contratado en esta escuela secundaria yo tenía realmente poco tiempo de ser entrenador de voleibol como tal. Vaya, tenía poca experiencia lidiando con chicos apáticos, con chicos muy enérgicos, con chicos que jamás en su vida han practicado deporte, con chicos que tienen talento natural para el deporte. Vaya, yo todavía no sabía lidiar muy bien con todo este cóctel y toda la variedad de chamacos que uno se puede encontrar por ahí. Entonces era yo bastante neófito y cometí, no fue un error porque nunca fui mal profesor, o sea, incluso permítame pecar de soberbia un poco, pero incluso cuando era novato, considero en retrospectiva que fui mejor entrenador que muchos otros que ya llevan años dedicándose a esto y que creo que enseñan muy mal. Entonces, sin embargo, obviamente tenía muchas cosas, muchas áreas de oportunidad. En esta secundaria tenemos un equipo mixto, porque digamos que el interés de los chavos no era el suficiente como para tener un equipo varonil y uno femenil al mismo tiempo. Porque la mayoría de ellos eran chicos que, te digo, estudiaban en una secundaria privada y a veces sus papás no tenían el tiempo o la disponibilidad de tiempo para pasar por ellos una vez que terminara pues el horario escolar. Por lo que muchos padres de familia hacían era pues los metían al taller que fuera extracurricular, que fuera después del horario, para pues ganar tiempo y ya poder pasar por ellos después, más tarde pues. Entonces muchos estaban ahí un poquito a fuerzas, la gran mayoría estaban ahí porque les gustaba. Y te digo, teníamos un equipo los domingos. A ver, y no estaba yo solo en este equipo, vaya. Yo tenía un compañero, otro coach, llamado José. Y te digo, otra vez, vuelvo y repito, teníamos un equipo los domingos, un equipo mixto, y había veces en las que por falta de compromiso de los muchachos no se completaban 6 jugadores exactos, y entonces había ocasiones en las que José o yo teníamos que meternos a jugar con ellos, naturalmente con el permiso del árbitro. Y estaba pues padre porque yo me divertía, me lo tomaba como a cotorreo porque era una liga escolar, por así decirlo, entonces el nivel no era pues, muy alto que digamos. Era una liga más recreativa que competitiva, aunque había bastantes equipos muy buenos. Por lo que había, te digo, había veces en las que Ola y yo teníamos que entrar a jugar. Y aquí es donde pues viene la razón de eso, ¿no? Yo estaba jugando en la posición de central y cometí el grave error de querer brincar, o sea, bueno, brinqué al bloqueo, el balón pasó, ni siquiera lo toqué porque pues jugaron muy lejos de mi bloqueo y mi error fue querer girar en el aire, o sea, brinqué y quise hacer esto y caer ya estando volteándome y te digo que es un grave error y es algo que no deberías hacer bajo ninguna circunstancia. Déjame mover esto tantito, ahí está. Es algo que tú no deberías hacer bajo ninguna circunstancia. Es algo que
Y es algo que tú no deberías hacer bajo ninguna circunstancia porque es altamente lesivo. Porque al rotar, muchas veces no caemos con ambos pies y ese movimiento de rotación puede generar una lesión de rodilla o de tobillo. Y pues bueno, lo que me pasó fue precisamente eso, que al momento de brincar y girar en el aire yo caí solo con mi pierna derecha, en un movimiento antinatural para la rodilla. Lo que sucedió es que imagina que este es mi fémur, eh, esta es la tibia y pues este es el movimiento de rodilla, ¿no? Lo que sucedió fue esto, mi rodilla se fue hacia la parte interna, no hacia atrás, sino hacia la parte interna, hacia la izquierda. Entonces, en el momento en que pues, caí, no pude hacer absolutamente nada porque iba cayendo. Y sentí como algo se rompió dentro de la rodilla. Me espanté mucho, obviamente, porque es una sensación que jamás había sentido. Digo, toda mi vida hice deporte, toda mi vida he hecho deporte, entonces no soy ajeno a las lesiones, pero nunca había sentido como algo literalmente se rompía dentro de mi cuerpo. Entonces, pues el dolor fue insoportable. Es un dolor indescriptible que espero que ninguna persona jamás en su vida experimente, porque pues una lesión en ningún deportista es eh, pues algo que se desee, es algo que hay que tratar de evitar. Me tiré al piso y ahí pues me quedé un rato ahí tirado pues agarrándome la rodilla, ¿no? Por todo el dolor que estaba yo sintiendo. Después de eso, pues como pudieron me cargaron, o sea, me acuerdo que me levanté y me sorprendo mucho porque o sea, a ver, no fue una lesión sencilla, no fue una lesión leve, fue una lesión grave. Y el hecho de que yo pudiera pararme y caminar hasta la enfermería habla de dos cosas. O que la adrenalina la tenía a tope, o que soy bastante tolerante al dolor, porque te digo, me paré, yo caminé, obviamente estaba yo cojeando y con dolor, pero me pude parar y caminar hasta la enfermería. Y yo no sabía en ese momento que tenía el ligamento cruzado roto. Que, a ver, la estructura de la rodilla tiene muchos ligamentos. Y he escuchado por ahí que es una de las estructuras más inestables, o sea, que no tiene mucho sentido que la rodilla esté configurada así, porque es muy inestable, o sea, es altamente lesionable. Que no sé si ese término sea correctamente usado, pero el caso es que tu rodilla por dentro tiene dos ligamentos, cruzado anterior y posterior, que es un ligamento que está en X, así, y dentro de tu rodilla, que es el principal mecanismo para otorgar estabilidad en tu rodilla, para que el hueso de tu fémur y de tu tibia y peroné no hagan esto, ni esto, ¿vale? Además de eso, en los costados tienes ligamentos colaterales, colateral interno que está en la parte izquierda, bueno, en la parte interna de tu rodilla, y el colateral externo que está en la parte, como le dice el nombre, exterior de la rodilla, y muchos otros, ¿no? Pero los ligamentos cruzados son los más importantes. Y son ligamentos que, hasta donde tengo entendido, no se regeneran como otros ligamentos, por ejemplo. Si tú te rompieras un ligamento o tuvieras una fractura o desgarre parcial de algún otro ligamento, es probable que este se pueda reparar solo, que se regenere solo. El ligamento cruzado no. Entonces, cuando es una ruptura total, lo que tienen que hacer es cirugía. Eso tiene que ser quirúrgico. Entran a tu rodilla. Ha avanzado mucho la medicina, ¿no? Antes se suponía que quitaban un poquito de tendón, que extirpaban un poquito de tendón rotuliano, el tendón de tu rótula, y te lo implantaban en la rodilla. Ahora, actualmente no sé de dónde tomen tendones, pero como te digo, como no se regenera, tienen que tomar tendones o un tendón de otra parte de tu cuerpo para ponértelo en la rodilla. O sea, lo clavan con tornillos, es una prótesis, básicamente. Y bueno, te digo, yo me levanté, caminé hacia la enfermería, ahí me revisaron, una revisión muy escueta, la verdad, muy a la ligera. Me acuerdo que la doc me puso, o sea, me preguntó, ¿qué tienes? ¿Qué sucedió? Ya le platiqué y eso es lo que sucede, pero al ser una lesión tan reciente que había sucedido a escasos segundos o minutos, dar un diagnóstico es muy complicado. Y sobre todo como la doctora no estuvo ahí, no pudo ver visualmente pues la naturaleza de la lesión y obviamente como fue una lesión muy reciente no había estudios de nada. Entonces lo que ella hizo fue checar la inflamación, checar que no hubiera algo pues como tal roto, o sea que no me lo diera mucho, que se moviera demasiado la rodilla. Me puso cremita, me sobó, me vendó, me dijo, papacito, ve con Dios. Y así fue. Creo que me fui en Uber hasta mi casa. Ah, no, me acuerdo que José me trajo hasta mi casa.
y él iba bien emperrado de regreso porque pues bastante lejos, o sea, estábamos de un lado a otro de la ciudad. Y pues bueno, me acuerdo que llegué a mi casa, le platiqué a mis papás lo que sucedió y pues estuve descansando. Como 2, 3 días, obviamente la rodilla se inflamó bastante y estuve un buen rato sin hacer actividad de nada. Y luego empecé a ver mejora, la rodilla se desinflamó. eh, Vaya, yo cometí el gravísimo error de investigar en internet qué es lo que creía que yo tenía. Y yo creía que tenía un desgarro parcial del ligamento colateral interno. No es cierto, porque por la naturalidad de mi lesión era probable que ese ligamento se rompiera, pero era más probable que se rompiera el ligamento cruzado. Entonces yo creía que tenía una lesión del ligamento colateral y investigué y decía, no, no te preocupes, o sea, no es una lesión incapacitante, ese ligamento se regenera, nada más hace estas cositas y ya. No hagan eso, de verdad, no hagan eso. Si tienen la posibilidad, siempre vayan a la consulta médica especializada. Entonces, como un mes estuve pues descansando, obviamente con problemas para caminar. Bajar escaleras era dolorosísimo porque, pues, o sea, yo no podía hacer fuerza para flexionar la rodilla. Me dolía mucho. Subir escaleras lo podía hacer, pero bajarlas era muy doloroso. Luego, cuando yo sentí que ya me estaba recuperando, que incluso ya podía jugar, cometí el segundo grave error, que fue ir a mis partidos de liga con mi equipo varonil. Ahí jugué como líbero y hubo una acción en la que yo tuve que apoyar firmemente la rodilla derecha, o sea, tuve que dar un paso firme para hacer una recepción. Y ahí sentí como la rodilla como que hizo esto, como que se movió y sentí como que algo volvió a tronar. En ese momento me volví a espantar mucho porque fue una sensación diferente a la que había sentido en la lesión en la primera, pues. Obviamente me volví a tirar al piso, me estaba doliendo mucho y pues me pusieron un spray de como tipo Icy Hot, de caliente frío. Igual me vendaron y me mandaron pa' mi casa. Y pues recuerdo que llegué acá a mi casa y no pude disimular que me sentía muy frustrado, que me puse a llorar. Porque yo creía que ya estaba mejorando y pues el hecho de sentir como algo se rompió, algo volvió a romperse, volvió a tronar, pues me frustró mucho y de nuevo me espanté. Después de eso, pues bueno, ya. Al día siguiente fui a consulta médica especializada con médico familiar, luego con ortopedia y así. Pa' pronto, el diagnóstico fue mano. Bueno, y a ver, recuerdo que cometí otro error. Y mi otro error fue investigar la sensación que tuve y lo que encontré fue que me había roto el menisco. No es cierto. Entonces, primera lección de la noche o del día. No investigues tu lesión en internet. Jamás lo hagas. De verdad, no lo hagas. Por mínima que sea. Si tienes la oportunidad, ve a consulta médica. Si no tienes oportunidad, descansa. No te fuerces. No te forces a hacer actividad física. Pero es casi obligatorio que vayas a consulta médica. Y pues bueno, ya cuando me hice estudios de laboratorio y análisis y toda la onda, que me acuerdo que me hice radiografía, ultrasonido y resonancia magnética. Que pude haber borrado las primeras dos, porque realmente la más importante, la más ad hoc, era la resonancia magnética. Pero la radiografía fue para ver si había fractura de hueso. El ultrasonido, no me acuerdo para qué chingado fue, pero igual ayudaba. Y la resonancia magnética es un estudio que, digamos que es como una fotografía en 3D, por así decirlo, donde el doctor puede ver en 3D toda la estructura pues, de la parte del cuerpo a la que tú hayas ido a que pues, te hicieran el estudio, ¿no? En mi caso, la rodilla. Y el doc ahí pudo ver toda mi rodilla en 3D, o sea, literal, se pudo meter a mi rodilla a ver qué pasó. Me dijo, mira, Mannings, tú tienes una rotura parcial mínima, o sea, no fue una rotura del 50%, 75%, no, fue menos de eso, por el 25 o menos por ciento de la rodilla. No, fue mucho menos, pero igual estaba roto. El ligamento cruzado. Ay, qué caray. Están escuchando unos perros ahí en el fondo. Una disculpa por eso. Y, o sea, él básicamente fue escueto en su diagnóstico y me dijo, mira, esto es cirugía. Porque
pues está roto y es un ligamento que no se regenera. Y así es. Tienes opciones. Y las opciones que o sea, me acuerdo que me realizó pruebas de cajón y de bostezo, que son unas pruebas para verificar qué tan dañado estaba el ligamento cruzado sin la necesidad de utilizar resonancia magnética, que no la sustituye, pero le puede ayudar al doctor en ese momento para ver qué tanto. Y es que si tú estás acostado, imagínate que este es el fémur y esta es la tibia, y te hacen una prueba de cajón y bostezo, lo que hacen es moverte así, las estructuras de la rodilla. Y si tú eres una persona sana, no debe moverse en lo absoluto, firme. Pero si tienes una ruptura total o importante del ligamento cruzado, lo que sucede es esto. Tu rodilla es muy inestable. Y puedes caminar, sí, porque ese movimiento no recae como, o sea, al 100% en los ligamentos, sino en los músculos. Entonces puedes caminar. Pero ya hacer cambios de velocidad abruptos o movimientos laterales, eso sí, pues no. En caso de que pues, haya una rotura total o importante. Entonces me dijo, mira, no es tan grave, pero igual es de cirugía. Tienes dos opciones. O te operas o no. Si no te operas, pues bueno, tienes que fortalecer mucho las estructuras de la rodilla, fortalecer mucho los músculos, el cuádriceps, el vasto interno, externo, el femoral, bueno, los isquios, para solventar eso, ¿no? Porque los músculos son los que van a soportar esos cambios, pues sí, esas cargas y esos cambios rápidos de velocidad. Y él me dijo, la mejor opción que tienes es operarte. Y en ese momento me acuerdo que me solté a llorar. Me solté a llorar porque, no sé, como que el hecho de las cirugías no es algo que me agrade. Digo, desde muy niño estuve yo en consultas médicas, en ese tipo de cosas que no voy a mencionar aquí, pero fueron por otros aspectos. El caso es que el tema de ir al doctor, ir al seguro, no me gusta. Me genera mucha ansiedad y mucho estrés. Y él me entendió y me dijo, mira, estás muy joven, vas a quedar bien. O sea, es una cirugía invasiva, sí, pero no tienes de qué preocuparte. Y luego yo le pregunté a una amiga que igual se operó de los meniscos y ligamentos cruzados. Y me dijo algo que me dejó frío. O sea, me hizo pensar mucho porque hasta ese momento yo dije, bueno, ok, va, me opero. Confío en la palabra de un especialista, de alguien que ha estudiado y le voy a ponerme en sus manos y voy a encomendarle mi cuerpo para que haga lo mejor que pueda. Pero esta chica me dijo que si bien está sana, nunca se ha vuelto a sentir igual. Y yo la he visto, ella sí se operó, yo la he visto jugar, la he visto moverse y a veces se le ve con miedo en algunas como circunstancias, como que le da miedo brincar y caer. Y eso pues te digo, me deprimió bastante porque dije, ¿qué edad tenía yo? Tenía como 20 años. A mis 20 años que me opere y que no quede bien, o sea, el deporte es parte de mi vida, 50% de mi vida o más. Y que arriesgarme a quedar mal y no poder hacer deporte como yo quiero lo que queda de mi vida, pues sí era algo que me ponía a pensar. Y luego me puse a investigar otros testimonios en internet de gente que decía que le fue muy bien, que se operó y quedó al 100, que no había ninguna complicación con su rodilla, que podía hacer todo tipo de deportes. Y había otras que decían que sí habían quedado algo tocadas, que no se sentían del todo bien y que incluso habían vuelto a recaer en lesiones del mismo tipo. Entonces, pues eso fue. Luego, mi decisión fue operarme, ¿no? Seguí todo el proceso, pero luego hubo un problema con mi seguro médico escolar y pues eso lo suspendí. O sea, digamos que en lo que lo resolvía, no me podía operar, porque una cirugía en el sector privado era excesivamente cara, muy cara, muy cara. Pues no teníamos ese dinero. Entonces, pues dije, bueno, me he visto obligado a tomar la opción 2, que es la rehabilitación y el no operarme. Ahora sí, ¿qué fue lo que yo hice para recuperarme de esa lesión? Que, ojo, no estoy recuperado, estoy adaptado a esa. Mi estructura de mis piernas es bastante fuerte, tengo un menisco sano, íntegro al 100%, y pues me he fortalecido la rodilla y los músculos para evitar lesionarme. Y he hecho otras cosas que ahorita te voy a platicar. Entonces, lo primero fue volver a hacer ejercicio lento para recuperar los cuádriceps que yo perdí. Que hubo un momento en que yo tenía la pierna izquierda fuertísima y la pierna derecha un guiñapo.
Yo trataba de poner duro el músculo, el cuádriceps, y no podía. Era muy blando porque el músculo se atrofió de que yo no utilizaba ese músculo. Bueno, esos músculos. Entonces lo primero fue eso. Hacer ejercicio, recuperar la firmeza y el volumen muscular que yo tenía. ¿Cómo? Simplemente caminando, subiendo escaleras, haciendo mi vida normal. Porque hasta este punto, pues yo no me movía. O sea, era... A ver, no es que estuviera en cama, pero sí mi movilidad estaba bastante reducida. Entonces, volví a recobrar mi actividad no deportiva normal. Después de eso, ya que se desinflamó por completo, ya que dejé de sentir dolor, de que dejé de sentir movimientos, dije, ok, pasé a la fase 2, que fue la rehabilitación como tal. Con ligas yo lo que hacía era mover un poquito la pierna, o sea, digamos, fémur, rodilla, tibia, ¿no? Hacía esto con ligas hacia arriba, estaba parado y lo hacía hacia abajo, fortaleciendo los isquios y los cuádriceps. Y poco a poco me fui recuperando, me fui sintiendo bien, seguro. Y después pasé, o sea, a ver, no te estoy hablando de que semana a semana, fueron meses entre etapas, fueron meses, o sea, sucede esta lesión, ¿no? Y yo estuve como un año, ¿sí? Estuve como 6 meses sin... Estuve un mes sin caminar. Y estuve como otros 5 meses entre que subía escaleras, medio me movía, hacía mi vida normal, muy entre comillas. Y ya de ahí, después de esos primeros 6 meses, fue un año de recuperación. Porque tampoco tenía los recursos como para ir a fisioterapia constantemente. Entonces fue un año de recuperación. Desde que comencé a hacer pues sentadillas en mi casa con 0 peso hasta que empecé a incorporar de nuevo la pliometría con buena exigencia. Entonces, de hecho, hay un video en mi TikTok donde me hablo de esto. Ahí pueden ir a checar las fechas y toda la onda. Donde creo que traigo un short blanco, una licra negra y una chamarra negra. Donde menciono los ejercicios que a mí me habían ayudado a recuperarme de una lesión de rodilla. Y básicamente era paso yogi, saltar y flexionar las rodillas, gacelas, desplazamientos laterales. Y eso sí me ayudó a recuperar mi salto. Y hasta ese punto, todo fine. No me había vuelto a lesionar. De hecho, ya llevo un buen rato. Porque al no tener una integridad total de la rodilla, he estado expuesto a que se vuelva a mover. A que se vuelva a mover. Y si se mueve, no es que sea una... O sea, sí es una lesión, pero no es que se rompa. No es que se rompa más. Sino que el movimiento antinatural de los ligamentos provoca dolor e inflamación. Que es lo que hace el cuerpo para evitar que las estructuras internas se muevan. Ya tiene que como un año, o voy para 2 años yo creo, que no me ha vuelto a pasar. Yo ahorita me siento completamente sano. No me siento con desgaste, no me duelen las rodillas más de lo que ya me dolían antes. O sea, es como un chiste local, ¿no? Entre cualquier deportista de, ay, me chinga la rodilla o me duelen las rodillas. Y no es un dolor que me despierte un foco rojo, es muy leve. Y solo pasa cuando me exijo demasiado y no estiro bien o no caliento bien. Entonces, que eso es un error. Calienta y estira bien. Calienta antes de hacer ejercicio y estira después de hacer ejercicio. Y calienta bien, o sea, no hagas movimientos circulatorios de rodilla porque eso es un movimiento antinatural de la misma. O sea, hazlo bien, investiga bien cómo hacerlo. Entonces hice estos ejercicios de pliometría y de ahí estuve un rato sin jugar en una posición que implicara saltar. Estuve jugando nada más como líbero, fortaleciéndome en el piso. Es muy importante aclarar que mi manera de recuperarme fue siempre que entrenaba, jugaba, llegaba a mi casa, me sobaba y me checaba. Siempre me checaba con pruebas de cajón y bostezo, siempre, de ley. No sé de qué sirva, pero a mí me hacía sentir tranquilo. Después dije, ok, ya voy a empezar a saltar. Y siempre procuraba caer con ambos pies. Si yo brincaba con un piecito, con el derecho, que mi rodilla derecha fue la que se lesionó, saltaba menos, o sea, procuraba estar saltando en ambos pies, y si yo saltaba sobre el derecho, lo hacía con menor intensidad, mucha menor intensidad, para irme acoplando de nuevo a las sensaciones, porque pues como dejé de hacerlo como un año,
básicamente tuve que aprender a jugar voleibol después de todo ese tiempo. Yo ya sabía, pero mi cuerpo lo olvidó. La memoria muscular que tenía, pues un poquito se perdió y así. Y la siguiente fase, lo siguiente que hice fue mejorar mi técnica. ¿Por qué? Yo me lesioné en primer lugar por tener una mala técnica, por querer hacer algo que no se debe, por brincar y querer voltearme en el aire. Es un grave error. Entonces fue un problema de técnica. Por eso es que en muchos de mis videos vas a ver que, bueno, igual y no tantos de mis videos, pero a mis alumnos siempre les digo que es mucho más importante la técnica que el cuerpo. La técnica está al servicio del cuerpo, no el cuerpo al servicio de la técnica. A lo que voy es que si tú tienes una buena técnica, una buena mecánica de movimiento, vas a exigirle menos a tu cuerpo. Y eso es algo que yo lo tengo perfectamente comprobado. Entonces dije, ok, voy a reaprender mi entrada de remate, voy a reaprender mi aterrizaje después de un bloqueo y ese tipo de cosas. Y lo reaprendí, me quité las mañas que tenía que me llevaron a esa lesión y aprendí de nuevo a no hacerlo. Generé una memoria muscular de, sea lo que sea que esté pasando, yo caigo y luego me volteo. O remato y caigo con los dos pies. No siempre se puede, naturalmente. Hay veces en las que en el aire uno tiene que medio corregir, pero lo hago lo menos posible. Si eso significa saltar menos o rematar con menos potencia, yo lo aceptaré. ¿Por qué? Por mi edad y mi estatura y mi nivel, yo ya no voy a llegar a una circunstancia de juego de alto nivel, de alto rendimiento. Si yo lo buscara, sería arriesgarme mucho. Y no sería, vaya, no lo tendría asegurado. Porque hay muchos chamacos mucho más jóvenes que yo, más altos que yo, más ágiles, sin lesiones, que ya están ahí. Entonces mi oportunidad pasó. ¿Y por qué mi oportunidad pasó? Porque yo descubrí el voleibol ya algo grande. Cuando yo descubrí este deporte, ya estaba en el último año en el que los CONADE admiten jugadores. Fíjate eso. Entonces me puse a pensar y dije, mira, yo sé que no voy a jugar voleibol toda mi vida, pero sí quiero caminar bien toda mi vida. Entonces no me voy a arriesgar y voy a mantener el nivel que tengo y voy a mejorarlo dentro de ciertos parámetros. Por eso es que Emiliano, que fue el primer entrevistado en este podcast, un día me preguntó, oye, fue una pregunta muy inocente, muy sana. Me preguntó, ¿por qué es que si puedes, no has intentado ir a un lugar mejor y no has intentado mejorar? Le platiqué a grandes rasgos todo esto y pues lo entendió. Él está mucho más joven que yo y pues ya ha llegado a tocar esas mieles del voleibol a buen nivel. La siguiente etapa, que es la más reciente, fue la hipertrofia. Si bien lo que había hecho hasta ahora era recuperar el músculo que había tenido y como que agarrar un poquito más de firmeza, nunca me había concentrado en ganar masa muscular. Solo era recuperar lo que ya tenía, que el voleibol y el patinaje sobre ruedas me habían dado unas piernas muy bonitas, y eran unas piernas funcionales. Vaya, mi cuerpo era funcional. Funcionaba para lo que yo lo ocupaba, que es para ser ágil, para ser veloz, para brincar. Y de hecho las personas que me conocieron antes de la lesión y que me conocen ahora, saben que yo antes brincaba mucho más. Si ahora me dicen que tengo un buen salto, nada más. Antes tenía un mejor salto. No sé a qué se deba, pero bueno, más o menos sé un poquito a qué se debe. Entonces me metí al gimnasio. Y llevo como 5 meses, sí, como 5 meses más o menos en el gimnasio. Te digo, es una etapa que empezó hace relativamente poco. Mis días favoritos son los días de pierna. Yo entreno pierna completa, creo que entre 1 y 2 días a la semana, depende de qué tan ocupado haya estado y de qué tan cansado esté. Y son los días a los que más les meto. De verdad, esos días me llevo una toalla enorme, un montón de agua, porque sé que me bajo de las máquinas y me cuesta trabajo caminar. A veces me tienen que sacar, porque pues le doy intenso. No al punto en el que podría ser lesivo, porque hasta eso soy bastante, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Vaya, no me arriesgo a lo pendejo. O sea, respeto una técnica, tengo una técnica, no diría que impecable, pero sí es muy buena para este tipo de ejercicios de hipertrofia en el gimnasio, donde es un movimiento repetitivo y donde no expongo demasiado a mi rodilla al movimiento que me lesionó en primer lugar. ¿Y qué es lo que he sentido a partir de eso? Mayor estabilidad, mucha más estabilidad. El miedo nunca se pierde. Eso es algo que tienes que entender. Nunca vas a perder el miedo.
Puede que lo reduzcas, que después de un tiempo como que te sientas con menos temor o con menos dudas, pero el miedo siempre está ahí, latente. Es algo que no va a desaparecer. Lo que puedes hacer es hacerte de herramientas para minimizar un poquito ese miedo. ¿Qué movimientos a mí me dan miedo? Caer con una sola rodilla, con la rodilla derecha. Caer con un solo pie así de madrazos, algo que a mí me da un poco de miedo. No me pasa prácticamente nunca porque como yo soy diestro, es más probable que caiga con la pierna izquierda. Te digo, casi no lo hago porque mi técnica me permite no hacerlo, pero cuando sucede sobre la izquierda, entonces es prácticamente cero el riesgo de caer con la rodilla derecha. No siempre es cero, porque hay cosas que pasan, pero es muy mínimo. ¿Qué otras cosas me dan miedo? O sea, como que ir hacia atrás y pegarle un balón hacia atrás y estar apoyado en la rodilla derecha, eso igual me da un poquito de miedo. También me da un poquito de miedo cuando juego de opuesto y entro a rematar. O sea, la primera rodilla, la primera pierna con la que uno suele caer es con la derecha. Y suele caer como que en diagonal en muchas ocasiones. Es algo que menciono mucho a mis alumnos, es que cuando vayan a rematar caigan de frente. Que siempre y te lo menciono a ti, siempre caigan de frente, no caigan de lado. O sea, si van a rematar, no caigan de lado, no caigan así. ¿Por qué? Porque tu rodilla, al estar así en diagonal, es más probable que valga madres y se lesione. O tu tobillo, incluso. Entonces, si tú caes de frente, la rodilla está ante un movimiento más natural. ¿Sigue siendo algo lesivo para la rótula y el tendón rotuliano? Sí, pero es más natural que caer de lado. ¿Todo eso cómo se solventa? Con técnica. Entonces, te digo, el miedo no se va. Y yo sigo teniendo miedo, ya mínimo, muy mínimo, pero sigue estando latente. O sea, pelear sobre la red o ir a un bloqueo o rematar muy cerca de la red es algo que me pone un poquito tenso. Porque yo sé cómo yo hago las cosas, pero me da miedo que algún pendejo que no sepa jugar se cruce la red y me lesione. Eso es algo que sí me da miedo. Si yo tengo la culpa, bueno, no pasa nada. Hago lo necesario para yo no tener la culpa. Pero que la culpa la tenga alguien más, eso es algo que uno no puede, pues, prevenir, ¿no? Entonces, recapitulando todo esto, fue lesión, después fue inmovilización, bueno, consulta médica, inmovilización, después fue recuperación de las capacidades musculares, luego, ¿qué fue? Ya pliometría, luego mejora de técnica y hipertrofia. Esas son las cosas que yo he hecho. Y si tú me vieras jugar, o vaya, hay muchas personas que ni saben que yo tengo una lesión de rodilla, ¿sí? Porque he hecho las cosas dentro de mis posibilidades, las he hecho bien. No me he exigido de más y siempre he sabido que cuando uno se lesiona debe respetar el tiempo de recuperación necesario. Es necesario conservar ese tiempo de recuperación. Y yo lo hice. Si yo me hubiera forzado a regresar antes de tiempo, igual y la historia sería completamente diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo de toda mi historia, lo que yo hice? Y que yo a ti sí te recomiendo hacer es uno, ir a consulta, ir a terapia, darle el tiempo a tu cuerpo de que se recupere y recuperar la densidad muscular, por así decirlo, o sea, hacer trabajo de hipertrofia, porque el músculo es lo que va a ayudar a mantener estable las estructuras óseas de tu cuerpo. De lo que yo hice, ay, le metí un madrazo a la mesa, de lo que yo hice, que no te recomiendo hacer es regresar a las canchas antes de tiempo, investigar tus lesiones en internet, investigar las posibles curas o tratamientos para tu lesión en internet y pensar que por ser joven las cosas no pasan, pensar que por tener poca edad, por ser joven o que porque nunca te has lesionado no te va a pasar algo grave. No te pongas en situaciones de riesgo, ¿vale? Eso es muy importante saberlo. Si tú no te pones en una situación de riesgo, si tú no te pones en una situación donde caes mal, siempre caes mal o donde haces cosas altamente lesivas, es más probable que esto no te pase. Y mira, llevo aproximadamente como 40 minutos grabando y ya fue un rato de hablar. Es una historia que creo que no había contado, hasta ahora no la había contado.
al menos con este lujo de detalle. Se siente bien hacerlo. Y si mi experiencia y lo que te he platicado le ayuda a alguien a pues tener una idea un poco más clara de qué es lo que puede hacer, lo puedo resumir como ve a consulta. Es lo mejor que puedes hacer. Y si te sucedió algo que es quirúrgico, valóralo. Lo más probable es que yo te aconsejaría, bueno, más bien, yo te aconsejaría que si los médicos indican que es la mejor opción, hazlo. Hazlo, ¿vale? Porque si no, puede suceder lo que le está pasando a Ricardo Pérez, un conductor de la cotorriza, que ese güey literal ya no tiene rodillas, o sea, las estructuras internas de su rodilla están tan mal que lo que está haciendo es para ganar tiempo, porque él sabe que tarde o temprano se va a tener que operar y se va a tener que poner una prótesis de rodilla. Y lo que está haciendo es ganar tiempo para que esa cirugía no llegue en sus 40, en sus 35 años. Entonces tú no tienes que llegar a ese punto. Cuídate. Haz, calienta bien, estira bien, mejora tu técnica. No te pongas en situaciones de riesgo, ¿vale? Y si es algo que ya sucedió, calma. Tómate tu tiempo, ve a consulta, ve a rehabilitación, tómate tu tiempo, tómate tu tiempo y tómate tu tiempo. Todo va a salir bien, ¿vale? Y pues bueno, hasta aquí lo voy a dejar para ya no redundar demasiado en estos temas. Espero este episodio te haya gustado, que haya sido de tu agrado. Y si así fue, pues puedes dejarme cualquier tipo de comentario en la parte precisamente de los comentarios. Yo leo todos y nada más. Así que, pues bueno, adiós.